El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de lino, proyectando sombras suaves sobre el piso de madera impecable. La casa olía a lavanda y limpieza reciente, como si se preparara para una visita especial, y de algún modo lo era. Elena estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas y una taza de té aún humeante entre las manos. Su vestido azul cielo contrastaba con su expresión serena, casi vacía. No había maquillaje, ni lágrimas, ni rastro de ansiedad. Solo esa calma extraña que precede a la tormenta. La puerta principal se abrió sin tocar. Entraron Tomás y Lucía. «No puedo creer que sigas aquí», dijo él, recorriendo la casa con la mirada como si le perteneciera. Lucía, a su lado, llevaba gafas de sol y un bolso costoso colgando del brazo. Observaba todo con una sonrisa condescendiente. Elena no se movió. «Venimos solo a recoger algunas cosas», continuó Tomás, con tono impaciente. «Tú misma dijiste que ibas a buscar un lugar. Así que no empieces». Lucía soltó una risita. «La verdad no sé por qué no te fuiste ya. Esto claramente ya no es tu hogar, Elena». Elena alzó la vista, sus ojos fijos, pero tranquilos. «¿Ya conoces a los nuevos inquilinos?» El silencio fue inmediato. Tomás frunció el ceño, confundido. Lucía parpadeó desconcertada. «¿Qué estás diciendo?» «La casa ya no está disponible. Está alquilada», respondió Elena, como quien comenta el clima. «Firmaron el contrato ayer. Llegan esta noche». Lucía dio un paso adelante, la voz subiendo un poco. «¿Cómo que alquilada? Esta casa es de Tomás». «Era de los dos», respondió Elena, «hasta que tú decidiste marcharte. Y yo decidí que no me iba a quedar llorando». Tomás se quedó sin palabras por un momento. Sabía que Elena era inteligente, pero jamás imaginó esto. Se acercó con tono más bajo. «¿Qué hiciste, Elena?» Ella se puso de pie, sin perder la calma. «Lo que tú nunca hiciste, Tomás, pensar a largo plazo». Y sin decir más, le dio la espalda y subió las escaleras. La taza de té seguía humeando en la mesa. En la calle, el ruido del motor de un auto acercándose anunciaba el inicio de una nueva etapa. 3 meses antes, las mañanas en casa de Elena y Tomás solían comenzar con el suave zumbido de la cafetera y la luz tenue del sol entrando por la cocina. La casa, amplia pero acogedora, era una combinación perfecta de diseño moderno y detalles que contaban su historia. Desde las lámparas que eligieron juntos en su luna de miel en Oaxaca, hasta las vigas expuestas que Tomás había insistido en restaurar él mismo, todo en ese lugar hablaba de ellos, o al menos de lo que fueron. Elena giraba distraída la cucharilla en su taza mientras revisaba la agenda del día. Solía tener una rutina apretada, clases de consultoría freelance en línea, correos de clientes y algunas horas que dedicaba a escribir artículos técnicos para revistas del sector. Años atrás, trabajaba en una prometedora firma de marketing estratégico, pero renunció cuando Tomás decidió abrir su estudio de arquitectura. «Solo necesito un par de años para despegar, y después tú haces lo que quieras», le había dicho él, con esa sonrisa que entonces la convencía de todo. Ella creyó en él. Creyó tanto que vendió parte de su herencia para financiar los primeros proyectos. Pasó noches largas haciendo presupuestos, ayudando con propuestas, y los fines de semana se convertía en asistente, fotógrafa o contadora, según lo que hiciera falta. Nadie hablaba de sacrificio, porque para Elena en ese momento era amor. «¿Tomaste mi carpeta azul?», preguntó Tomás esa mañana, entrando apurado al comedor mientras se ajustaba la corbata. Elena se levantó y la sacó de la mesa de la entrada. Estaba con las llaves del auto. «Tienes que dormir más», dijo entregándosela con una sonrisa. «No exageres, estoy bien, solo muchos proyectos al mismo tiempo. Ya sabes». La besó en la mejilla y salió sin más. Ya no se tomaba el tiempo de sentarse a desayunar con ella, ni preguntaba por sus proyectos. Era como si las cosas estuvieran corriendo en piloto automático. Al principio, Elena lo justificaba con el estrés. El estudio estaba creciendo. Tomás había contratado a 2 asistentes, y el nombre de su firma comenzaba a sonar en redes. Pero con el pasar de los meses, algo en él comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron más escasas, las salidas en pareja más espaciadas y las sonrisas más fingidas. Una noche, mientras cenaban en silencio, Elena se atrevió a preguntar: «¿Estás bien?». Tomás tardó un segundo en responder: «Sí,
Solo estoy cansado. Pero no era eso. Elena conocía a Tomás desde hace más de 10 años. Se habían conocido en una conferencia universitaria. Ella era la oradora invitada. Él estaba en el público tomando notas. Después de la charla, él se acercó con una mezcla de admiración y nerviosismo que la hizo reír. Años después seguía mirándola con los mismos ojos, o solía hacerlo. La casa donde vivían era, en muchos sentidos, su mayor proyecto en común. No solo la habían diseñado juntos, sino que habían invertido horas en cada detalle, desde el plano de la cocina abierta que Elena insistía en tener, hasta el pequeño jardín trasero donde solían tomar vino los sábados por la noche. A veces, cuando Elena caminaba por el pasillo, recordaba la emoción de la primera noche que durmieron allí. Habían puesto un colchón en el suelo porque los muebles no habían llegado, y aún así, fue la noche más feliz de su vida. Ahora ese mismo pasillo parecía más largo, más frío. Un domingo, mientras organizaba el escritorio del despacho que compartían, encontró una tarjeta elegante con un logo que no reconocía. Lucía Beltrán, consultora de interiores. En la parte de atrás un mensaje en tinta cursiva. Gracias por la cena y por hacerme reír tanto. Hasta pronto. Elena se quedó mirando la tarjeta por varios minutos. No dijo nada ese día, ni al siguiente. Pero una grieta invisible se había formado, y desde entonces no dejó de crecer. La tarjeta de presentación fue solo el primer hilo suelto. A partir de entonces, Elena comenzó a mirar más de cerca, no por paranoia, sino porque en el fondo ya sabía. Los mensajes de texto que Tomás contestaba en silencio, alejándose del comedor con el teléfono pegado al pecho. Las reuniones nocturnas que se multiplicaban sin aviso. El nuevo perfume que no era el suyo. El cambio súbito en su ropa, en su humor. Un hombre no se transforma así por casualidad. Elena no dijo nada durante semanas. Observó, esperó. La paciencia fue su aliada, mientras tejía las piezas como un rompecabezas cruel. Un día, mientras limpiaba la mesa del despacho, el teléfono de Tomás vibró. Estaba desbloqueado. Un mensaje en la pantalla, breve, incisivo. Esta noche como la anterior, prometo no hacer tanto ruido. Lucía. No era un nombre desconocido. Tomás la había mencionado un par de veces. Una colaboradora para un nuevo proyecto de interiores, había dicho. Muy profesional, muy talentosa. Elena apretó el teléfono con fuerza. No gritó, no lloró. Lo dejó exactamente donde estaba y fue a la cocina. Preparó café. Respiró. Tenía que pensar con claridad. Esa noche, cuando Tomás llegó, Elena lo esperó sentada en la sala. Tenía una serenidad antinatural, casi inquietante. ¿Tenemos que hablar?, preguntó ella, sin levantar la voz. Tomás la miró como si ya lo hubiera anticipado. No dijo nada. Se dejó caer en el sillón frente a ella y bajó la mirada. ¿Lucía es tu amante?, preguntó Elena, sin rodeos. Silencio. Luego, una respuesta baja, sin culpa. Sí, ni una sola disculpa, ni una justificación. Solo la palabra desnuda, cruel y confirmatoria. Elena tragó saliva. Aún así, su voz se mantuvo firme. ¿Desde cuándo? Hace un par de meses, respondió él sin mirarla. ¿Y pensabas decírmelo algún día? No lo sé. Supongo que ya lo sabes todo, ¿no? Elena lo observó detenidamente. Parecía más aliviado que arrepentido, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Fue entonces cuando él la miró directo a los ojos y dijo las palabras que le congelaron el alma. No eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Fue como si alguien le hubiese vaciado un balde de agua helada sobre el pecho, no por la frase en sí, sino por la forma en que la dijo, sin rencor, sin enojo, sin amor. Tomás se levantó. No intentó consolarla, no pidió perdón. Solo agregó, voy a quedarme con Lucía por un tiempo. Quiero que empecemos los trámites del divorcio cuanto antes. Quiero hacer esto lo más limpio posible, como si su matrimonio fuera una mancha que necesitaba desaparecer. Durante las semanas siguientes, Elena vivió una doble vida. Por fuera, continuaba con su trabajo, cuidando la casa, ayudando a su hermana con los sobrinos y respondiendo correos. Por dentro, un incendio la quemaba lenta y silenciosamente. Los papeles del divorcio llegaron rápido. Tomás tenía prisa por rehacer su vida. Aunque la casa había sido un esfuerzo de ambos, años atrás decidieron registrarla a nombre de él.
por conveniencia. Elena no pensó que eso tendría consecuencias. Hasta ahora. La casa está a mi nombre, dijo él con frialdad una tarde, mientras revisaban los términos del acuerdo. Pero no te voy a dejar en la calle. Podemos negociar, como si todo lo compartido pudiera convertirse en números. Como si ella fuera un empleado más del estudio que debía aceptar una indemnización. No te preocupes por mí, dijo Elena con calma. Voy a estar bien. Tomás pareció desconcertado. Esperaba lágrimas, súplicas, drama, pero Elena solo firmó donde tenía que firmar y lo miró con una sonrisa que él no supo cómo interpretar. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Recuperar lo que es mío, respondió ella, enigmática. La última noche antes de que él se mudara oficialmente con Lucía, fue él quien empacó sus cosas en cajas. Elena lo observó desde la entrada del dormitorio. Tomás no se molestó en mirar atrás. Estaba convencido de que, con el tiempo, la casa también sería suya, que Elena no podría mantenerla, que tarde o temprano tendría que rendirse, pero él no sabía lo que Elena había estado planeando. No sabía lo que ella había descubierto leyendo en silencio los contratos, asesorándose con una amiga abogada, revisando las cláusulas del registro y descubriendo un detalle clave. Aunque la casa estaba a su nombre, fue construida durante el matrimonio, con fondos conjuntos, y eso significaba algo muy distinto a lo que Tomás creía. Después de la tormenta, vino el silencio. Un silencio denso, que llenaba cada rincón de la casa, como si la propia estructura intentara asimilar el abandono. Las huellas de Tomás seguían allí, su taza favorita, una camisa olvidada, el leve hundimiento en su lado de la cama, pero Elena no los evitó, los miró, los tocó, y luego, uno por uno, los fue eliminando. El primer paso no fue olvidar, fue entender, comprender por qué se había callado tanto tiempo, por qué había ignorado las señales, por qué había permitido que su vida girara en torno a los sueños de otro. ¿Cómo dejé de ser yo?, le preguntó una noche a su reflejo en el espejo, con la voz apenas audible. No tuvo respuesta inmediata, pero sí una promesa silenciosa: volver a encontrarse, volver a reconstruirse. Se aferró a lo esencial. Su hermana, Clara, fue la primera en llegar, cargando bolsas con comida, cajas de té y ese abrazo cálido que no exigía explicaciones. Luego vinieron sus amigas, algunas distantes con el tiempo pero fieles en los momentos cruciales. Incluso la vecina, doña Marta, apareció con su clásico «no quería meterme», pero ese hombre nunca me cayó bien. Elena también buscó ayuda profesional. La terapia no fue sencilla al principio. Hablar en voz alta de lo que había vivido le arrancaba lágrimas que ella creía ya agotadas, pero con cada sesión algo dentro de ella se reordenaba. Una pieza volvía a encajar. Su voz recuperaba firmeza, y con esa claridad comenzó a actuar. Decidió transformar la casa, no con reformas físicas, aún, sino con decisiones prácticas, convertir el estudio de Tomás en una pequeña oficina, alquilar la habitación de huéspedes a turistas por aplicaciones, rediseñar el jardín que él había dejado morir. Cada acción era un acto de recuperación, de independencia. También retomó su trabajo como diseñadora gráfica freelance. Había dejado de lado su carrera para apoyar el emprendimiento arquitectónico de Tomás, pero ahora su talento renacía con más fuerza que nunca. Pronto, las recomendaciones de boca en boca le trajeron nuevos clientes y con ellos algo aún más importante: ingresos propios. Fue durante una tarde de lluvia, mientras revisaba papeles viejos en una carpeta olvidada del armario, que encontró la llave de todo: un recibo, luego otro. Boletas de compra de materiales, depósitos bancarios, facturas de su tarjeta de crédito, con las que se habían pagado gran parte de la construcción de la casa. En aquel entonces, todo había sido en conjunto, sin pensar en a quién le pertenecía qué. Pero ahora, cada uno de esos documentos eran pruebas de que ella no solo había vivido allí, sino que había construido ese hogar con sus propias manos, con su dinero, con su tiempo. Y no solo eso. Entre los documentos, encontró una copia del contrato prematrimonial que habían firmado por insistencia del padre de Tomás. En una de las cláusulas, casi invisible entre el lenguaje jurídico, había una línea que decía: los bienes adquiridos durante el matrimonio con fondos conjuntos
serán considerados como propiedad ganancial, independientemente de a nombre de quién estén registrados. El corazón de Elena se aceleró. Tomás había sido tan confiado, tan arrogante, que no se había tomado el tiempo de revisar esos detalles antes de irse. Y ahora, esa cláusula era su arma. Sin perder tiempo, pidió una cita con un abogado recomendado por una de sus clientas. Don Ernesto era un hombre mayor, con ojos vivaces y una paciencia infinita. Leyó cada documento, cada recibo, cada cláusula, y al final levantó la mirada con una sonrisa en los labios. «Tienes un caso sólido», le dijo. «Muy sólido, Elena. Esta casa no es solo suya, es tuya también, legalmente». Elena cerró los ojos. No fue por alivio, fue por determinación. No iba a luchar por venganza, iba a luchar por lo que le correspondía, por ella, por la mujer que había sido ignorada, traicionada, subestimada. «¿Podemos actuar de inmediato?», preguntó. «Sí, pero con inteligencia», respondió el abogado. «Él no debe sospechar nada hasta que esté todo listo. Hay que jugar con sutileza, en silencio». Y así lo hizo. Durante las semanas siguientes, Elena firmó documentos, presentó pruebas, inició procedimientos, todo sin alzar la voz. Nadie notó nada. Ni Tomás, que de vez en cuando enviaba mensajes fríos sobre el divorcio, convencido de que tenía el control absoluto. Ni Lucía, que subía fotos en redes con descripciones como «nuestra nueva vida en la casa de nuestros sueños». Elena las veía sin emoción, porque ya sabía lo que venía. Ya no reaccionaba desde la rabia. Reaccionaba desde el poder silencioso de quien conoce la verdad y sabe esperar el momento justo. El momento se acercaba, y cuando llegara, no habría gritos ni escándalos, solo una simple frase, dicha con la calma de quien ya ganó. Mientras Tomás paseaba su nueva vida con Lucía como si fuera un trofeo recién adquirido, Elena tejía su estrategia en silencio, paso a paso, con una precisión quirúrgica que ni él habría imaginado. Había aprendido algo esencial en todo ese proceso. El poder no se grita, se ejerce. Para Tomás, la historia estaba resuelta. El divorcio estaba en marcha. Y la casa, aunque aún no oficialmente suya, era solo cuestión de tiempo. Estaba registrada a su nombre. Y por eso daba por sentado que Elena acabaría cediendo, agotada o resignada. Incluso le había enviado un mensaje con tono triunfalista. «Cuando termines de sacar tus cosas, avísame. Lucía y yo queremos empezar a redecorar». Elena no respondió. No había necesidad, porque en lugar de empacar, ella se dedicó a preparar una carpeta con fotografías profesionales, descripciones detalladas, planos y condiciones específicas. Era la presentación perfecta de una propiedad ideal para una familia que buscara estabilidad, tranquilidad y un contrato de alquiler sólido, sin lagunas. Contactó con una agencia inmobiliaria pequeña, pero de confianza. Les pidió absoluta discreción. «No quiero que la casa aparezca en ningún sitio web, nada público. Solo clientes serios, seleccionados, ¿queda claro?», dijo con firmeza. La agente asintió sin hacer preguntas. Y cumplió. En pocos días, Elena recibió varias propuestas, pero una le llamó especialmente la atención. Una pareja joven, Ana y Rodrigo, con 2 hijos pequeños y una historia que la conmovió. Habían estado buscando un hogar durante meses, pero los precios en la ciudad los dejaban fuera de competencia. Ambos eran trabajadores, respetuosos, y buscaban una oportunidad para establecerse sin ser tratados como simples inquilinos pasajeros. «Queremos construir un hogar, no solo ocupar un lugar», le dijo Ana en la entrevista. Eso fue suficiente para Elena. Preparó un contrato impecable, redactado con la ayuda de su abogado. Incluía una cláusula especial. El arrendador garantiza el pleno uso y goce de la propiedad por el tiempo estipulado en el contrato, sin interferencia de terceros, aun cuando estos aleguen derechos de propiedad hasta resolución judicial definitiva. En otras palabras, si Tomás aparecía con exigencias, no tendría ninguna autoridad mientras el contrato estuviera vigente. Firmaron el acuerdo por 2 años. La mudanza se programó para una fecha clave, la misma semana en que Tomás había dicho que volvería para empezar a redecorar. Elena no informó nada, no hizo ruido, solo les dio la bienvenida con una sonrisa cálida, dejó una carta para ellos con instrucciones claras sobre el uso de cada espacio.
y se retiró con sus maletas hacia un pequeño departamento que había alquilado temporalmente en otra parte de la ciudad. Era modesto, pero era suyo, y era parte del plan. Los últimos días antes de la llegada de Tomás, Elena caminó por la casa por última vez, no con nostalgia, sino con gratitud. Tocó las paredes, recorrió los pasillos, se sentó en la banca del jardín que ella misma había restaurado. Había llorado muchas veces en ese lugar. Había crecido, había perdido, había amado, pero también había renacido. Y entonces llegó el día. Elena lo vio llegar desde la distancia, desde su auto aparcado discretamente en la esquina, con los vidrios polarizados. Tomás descendió del vehículo con Lucía a su lado, ambos sonriendo, cargando algunas cajas como si entraran en un hotel reservado para ellos. Cuando tocaron el timbre, no esperaban lo que ocurrió. La puerta se abrió, y no era Elena, era Ana. ¿Sí?, preguntó, con su hija pequeña abrazada a la pierna. Tomás frunció el ceño. ¿Está Elena? No, nosotros vivimos aquí. ¿Quiénes son ustedes? Lucía miró alrededor, desconcertada. Tomás intentó sonreír, incómodo. Debe ser un error. Esta casa es mía. Ana no se alteró. Simplemente dijo, ¿tiene usted un contrato de arrendamiento vigente? Porque nosotros sí, y tenemos las llaves, las escrituras del acuerdo y un abogado que ya fue notificado. Si desea discutirlo, puede hablar con él. Y le extendió una tarjeta con el nombre del abogado de Elena. Tomás palideció. Esto es absurdo. Elena me dijo que se iba... Se fue. Ana sonrió. Pero antes de irse, nos la alquiló legalmente. Por 2 años. Lucía murmuró algo en voz baja. Tomás intentó no perder el control. Sacó el teléfono y marcó furioso. Elena respondió al tercer tono. ¿Qué hiciste?, espetó él sin siquiera saludar. Te lo dije, Tomás, respondió ella con voz serena. ¿Ya conoces a los nuevos inquilinos? Silencio. Esto no se va a quedar así, dijo él entre dientes. No, claro que no. Se quedará así por lo menos 2 años. Luego veremos. O puedes llevarlo a juicio si prefieres. Pero te sugiero que leas bien el contrato antes. Tomás cortó sin responder. Miró la casa, ahora extraña, ahora ajena. El lugar que creyó conquistar sin resistencia, ahora era un bastión que no podía tocar. Lucía le soltó el brazo. ¿Me estás diciendo que no tenemos dónde vivir? Pero Tomás no respondió, porque en el fondo lo sabía. Había subestimado a la mujer que construyó ese hogar, y ahora ella se lo había quitado sin levantar la voz, sin romper un plato, solo con inteligencia, paciencia y un plan impecable. Elena ya no sentía rabia, tampoco tristeza. Lo que habitaba ahora en su pecho era algo nuevo, paz, una certeza limpia de que había hecho lo correcto, sin venganzas ruidosas ni desplantes baratos, solo verdad, justicia y un cierre elegante. Mientras tanto, Tomás y Lucía avanzaban por la calle con cajas en los brazos, riendo como si fueran los protagonistas de una película romántica. Él había dicho que había resuelto todo con su ex-esposa, que ahora sí empezarían su vida juntos en su casa, la misma donde él había sido feliz con otra mujer durante 10 años. Lucía, ingenua o simplemente ambiciosa, no preguntó mucho. Prefería creer que todo era tan simple como él decía. Pero apenas cruzaron el portón, notaron algo extraño. La fachada de la casa lucía distinta. Macetas nuevas, una bicicleta infantil recostada en la pared, una cortina colorida en la ventana. Tomás frunció el ceño. Lucía se detuvo. «¿Qué es esto?», murmuró. En ese momento la puerta se abrió. Rodrigo, el esposo de Ana, salió con su hijo en brazos. Los miró con gesto amable pero firme. «¿Les puedo ayudar?». Tomás avanzó como si no lo hubiera escuchado. «¿Quién eres tú y qué haces en mi casa?». Rodrigo parpadeó sin dejar de sonreír con educación. «¿Su casa? No, señor. Esta casa está arrendada legalmente a nombre de mi esposa y mío. ¿Busca a Elena?». Tomás se quedó mudo por un segundo. Lucía lo miró con ojos abiertos. «¿Qué está diciendo? Dijiste que la casa era tuya». En ese momento un auto negro se detuvo frente al jardín. Elena descendió con paso sereno, vestida con sencillez, pero con una elegancia natural que desentonaba con el caos que estaba a punto de estallar. Caminó hasta la entrada, como si fuera una visitante cualquiera. «Hola, Rodrigo. ¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa. «Todo perfecto. Solo una pequeña confusión». Elena entonces giró hacia Tomás.
sin siquiera mirar a Lucía. «Llegaron temprano», dijo. «¡Qué puntualidad! ¿Qué demonios está pasando?», bufó Tomás. «Dijiste que te irías, que ya no te importaba la casa. Y me fui». Elena extendió los brazos, señalando el lugar. «Pero antes de eso la puse en alquiler. Legalmente, con contrato, con respaldo. Todo en orden». Lucía dio un paso adelante. «¿Nos estás diciendo que no podemos vivir aquí?». «Estoy diciendo que no pueden ni entrar», respondió Elena con una tranquilidad que desarmaba. «Esta casa tiene dueños temporales, una familia que sí sabe lo que significa construir un hogar. Ellos sí valoran este espacio, ustedes, en cambio, vinieron a destruir». Tomás dio un paso hacia ella. «Esto es ilegal. Te puedo demandar». Elena sacó una carpeta del bolso y se la extendió con suavidad. «Aquí están los papeles del contrato de arrendamiento, las pruebas de mi inversión en la propiedad, los acuerdos de separación y las copias firmadas por ambos abogados. El notario puede dar fe, y si aún quieres ir a juicio, adelante. Pero te anticipo que lo perderás, y será muy caro». Tomás hojeó los documentos, cada vez más pálido. Lucía lo fulminó con la mirada. «¿Mentiste sobre esto también? ¿Esto era parte de tu gran plan?». Él intentó responder, pero no halló palabras. Elena los observó con compasión, sin rencor. «No tengo interés en pelear. Ya no. Solo vine a asegurarme de que entendieran que esta casa ya no les pertenece, y nunca lo hará». Tomás se tensó. «¿Por qué hiciste esto, Elena?». «Por venganza». Ella lo miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo, y con voz firme pero dulce, respondió: «No, lo hice por mí, por todo lo que aguanté, por todo lo que construí, y por todo lo que tú creíste que podías destruir sin consecuencias». Se giró hacia la casa, admirando las risas de los niños que salían al jardín, corriendo entre los arbustos que ella misma había plantado años atrás. «Gracias por liberarme, Tomás. Ahora esta casa le pertenece a alguien que sí valora lo que significa un hogar». Lucía soltó las cajas con un golpe seco sobre el suelo. «Yo no voy a vivir en la calle por culpa de tu estupidez», le dijo a Tomás, dándose la vuelta sin esperar respuesta. «Búscate otro lugar donde prometer castillos». Elena se marchó sin mirar atrás, mientras Tomás se quedaba allí en la vereda, rodeado de sus cosas y su propia arrogancia hecha pedazos. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no necesitó ganar, porque ya había ganado. El sol de la mañana entraba con suavidad por la ventana del pequeño apartamento de Elena. No era la casa grande, ni el refugio que había construido con Tomás, pero era suyo, sin dudas ni sombras. Sus paredes guardaban ahora solo sus sueños, su esfuerzo y una nueva esperanza. Sentada en la mesa del comedor, Elena tomaba una taza de café mientras miraba un cuaderno abierto lleno de ideas y planes. Había retomado su carrera, aquella que había dejado a medias para apoyar a su esposo, y ahora estaba decidida a no volver a aplazar sus metas. Entre consultas legales, cursos y reuniones por Zoom, estaba construyendo un futuro diferente, no perfecto pero auténtico. Alrededor de ella, el silencio era compañía y no castigo. No había gritos, reproches ni dolor disfrazado de indiferencia, solo una calma profunda que le permitía respirar hondo y sentirse completa. En sus llamadas con amigas, Elena descubría una fuerza que había olvidado: compartir su historia, escuchar otras similares, apoyarse en un círculo de mujeres que entendían sin juzgar. Se había convertido en un faro para quienes necesitaban creer que sí se puede salir del abismo, que no siempre es necesario destruir para sanar. Por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar, a veces sacaba del bolso las fotos de la antigua casa. Miraba las imágenes con una mezcla de nostalgia y triunfo. Sabía que ese espacio, aunque construido con amor y recuerdos, se había convertido en un símbolo de aquello que dejó atrás. Ya no era su prisión, sino un puente hacia su libertad. Mientras tanto, la vida de Tomás se desmoronaba en silencio. Sin la casa que creía suya, con deudas acumulándose, y Lucía, la mujer que alguna vez prometió amor eterno, alejándose cuando ya no había nada que ofrecerle. Los negocios que él había impulsado con arrogancia ahora le exigían cuentas que no podía pagar. Su mundo, tan construido en la apariencia, se venía abajo sin que nadie estuviera allí para sostenerlo. Elena escuchaba esas noticias por los murmullos de conocidos,
sin regocijo ni satisfacción. Su victoria no estaba en la caída del otro, sino en su propia elevación. Una noche, antes de dormir, se paró frente al espejo y se miró a los ojos. Ya no veía a la mujer rota que lloraba en silencio, ni a la esposa ignorada que callaba. Allí estaba una versión nueva, fuerte, decidida, serena. Susurró para sí misma una verdad que se había convertido en mantra. No perdí una casa, recuperé mi libertad. Y con esa certeza, cerró el capítulo más oscuro de su vida y abrió uno nuevo, lleno de posibilidades, dignidad y esperanza. Porque la verdadera casa está en el corazón, y ese lugar nadie se lo podría quitar jamás.